Hola amigos, la novena y penúltima ronda de la Copa Sinquefield ha deparado tres partidas muy sólidas y no ha cambiado la clasificación al final de la jornada. El gran maestro Fabiano Caruana mantiene el liderato con su empate en su partida de hoy contra Nakamura. La verdad es que Nakamura ha tenido bastante suerte. Se ha escapado de una situación muy complicada para él y Caruana se podía haber colocado perfectamente con 8,5 de 9. Con el empate pues mantiene 8 puntos de 9 y bueno, ya hace dos rondas que es campeón del torneo sin ninguna discusión. La partida de Topalov con Vasil Agrev ha sido una partida muy sólida. Topalov quizás estaba un poquito mejor por momentos, pero nada especial y finalmente ha terminado en tablas. Y quizás la partida más interesante hoy ha sido la que han enfrentado Carlsen con Aronian. Estos dos jugadores tienen mucha historia, han jugado muchísimas partidas juntos. Carlsen tiene una puntuación bastante buena contra Aronian. Y además en este torneo Carlsen no está brillante, pero Aronian está bastante flojo en este torneo, probablemente debido a una operación de nariz que tuvo hace poco. Bien, después de 25 movimientos han llegado a esta posición. Se puede apreciar después de la última jugada blanca H3 que el blanco tiene una ligera ventaja. No es mucho, pero sus piezas ocupan más el centro. El caballo en B3 defiende el peón de C5 y además presiona sobre el peón de A5, de tal forma que la torre no puede moverse. Y luego hay un plan un poco a medio plazo que sería llevar el rey hasta D2 para proteger el peón de E3 y luego jugar F4. En fin, yo era optimista con la posición de Carlsen, porque además es un tipo de posición que a él le gusta mucho jugar. La jugada que esperábamos todos aquí para el negro era alfil E6, continuando con algunos cambios y llevando la posición a un final donde el empate sería el resultado más probable. Pero Aronian nos ha sorprendido con su movimiento B5. Un movimiento ciertamente innecesario, porque la verdad es que Carlsen no amenazaba nada. Y ahora vamos a ver cómo la mejor colocación de las piezas en el centro de Carlsen le va a permitir iniciar una secuencia táctica que le va a llevar un final superior. Veamos. Ha tomado el paso. Torre B8. El peón se recupera, no cabe duda. Pero Carlsen ha aprovechado esta pequeña descoordinación de las piezas negras para recuperar el peón, para golpear la torre. Y después de torre por peón, se puede apreciar que después de rey F2 y caballo C5, perdón, el caballo le quita bastantes casillas a esta torre y de hecho se está amenazando rey F2 con efectos decisivos. La torre no puede mantenerse en el centro, tiene que ir hacia un flanco y luego la torre blanca entra por E1 y se pierde el alfil. Aronian ha pensado un ratito y ha encontrado una solución creativa. Torre por peón, rey F2. Por ejemplo, si ahora torre A3, torre 1 jaque, rey D8 y torre D1 y el alfil desaparece del tablero. Por tanto, la solución creativa de Aronian ha sido jugar peón por peón, protegiendo la torre. Pero claro, Carlsen, cuando jugó caballo C5, ya había previsto esta posición. Continúa torre por F4 y no solo ataca la torre, sino que además amenaza torre por F6, seguido de caballo por D7, con un atractivo jaque doble sobre rey y torre. Aronian tuvo que afinar mucho en esta posición, pero encontró su solución. Jugó torre E5 para contra torre por F6 contestar con la única jugada alfil E8. Una gran defensa de Aronian, ya que la torre queda atacada, se ataca el caballo y por tanto se recupera la pieza. Y aquí Carlsen ha pensado un ratito, ha localizado una idea muy potente para continuar su ataque. Retira la torre, porque la alternativa era torre por H6 que conducía a tablas, y después de torre por caballo ha hecho torre E4 jaque. Ya podéis ir viendo que el vis a vis de la torre C1 con la torre en C5 se va a hacer muy fuerte si conseguimos capturar algo con jaque. ¿Cómo se hace esto? Sacrificando calidad con torre por alfil. Una buena combinación táctica
que de forma forzada lleva a este final. Bien, un final ligeramente superior para el blanco debido a que tiene 2 islas por las 3 islas del negro. Durante la retransmisión, mi opinión era que este final debería finalizar en tablas, en base a la siguiente variante: torre B2, rey G3 o rey F3, torre A2, torre por peón y ahora C5. La idea es lanzar este peón hasta arriba y pronto o tarde el blanco se lo tiene que comer. Y en el momento que se lo come, por ejemplo ahora, eliminamos este, y el final de 2 contra 1 es un conocido final de tablas teóricas. El blanco suele jugarlo, pero nunca se consigue ganar, porque simplemente mantenemos la torre en la segunda fila protegiendo el rey, o en la tercera fila, los peones avanzan, se cambian por el último, el rey se coloca adelante y es un simple final de defensa de filo y de oro en tercera fila que cualquier aficionado conoce como defender. Pero claro, luego nos entraron las dudas que después de torre B2 jaque, rey G3, torre A2, el blanco en lugar de comer en A5, come en C6, torre por A4 y torre por H6. Y aunque mi primera opinión era que esto podía ser tablas, analizando un poco con los compañeros en la retransmisión, nos dimos cuenta de que el rey podía gradualmente, una vez colocamos la torre detrás de este peón, gradualmente podía ir subiendo con la protección de los peones y podía ser que el blanco tuviera interesantes opciones de ganar. Evidentemente Aronian pensó lo mismo, porque después de reflexionar un rato, optó no por dar jaque, sino por directamente, después de casi 20 minutos de pensamiento, optó directamente por atacar este peón. Y entonces, su plan sería que contra torre por aquí, puede jugar rey G7. Un detalle importantísimo. Come igualmente este peón, pero el 2 contra 1 son tablas. O sea que esta precisión en el final fue muy importante. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Carlsen come el peón de A5 y solo ahora avanza el peón. Si torre por peón, tablas como hemos visto antes, pero Carlsen ya tiene un peón de más y va a intentar ganar llevando el rey al flanco. Torre de 4, muy importante. Protegido, hace un corte para que el rey no pasa y sabemos que a torre por peón siempre tiene aquí torre por peón. O sea que hasta aquí todo está fantásticamente bien. Torre A6, atacando el peón de H6, rey G7. A5. Como es bien sabido, cuando el peón avanza, la torre se coloca siempre por detrás, para que esta torre nunca pueda salir. Hay que tener en cuenta en este final que si la torre blanca consigue salir a B6 o a C6 y empujar el peón hasta A6, la victoria está casi asegurada. Por tanto, la prioridad de Aronian es impedir que el blanco pueda sacar su torre de ahí. Y ahora viene el momento crítico. G4. Carlsen hizo esta jugada bastante rápido y a priori nos pareció a todos que era el camino para la victoria, quitar el peón de la segunda fila. Pero después de la partida, ambos jugadores coincidieron en que rey de 3 era la jugada que daba más probabilidades de victoria. No llegaron a una conclusión definitiva. Carlsen creía que se ganaba, Aronian dice que creía que eran tablas, pero en todo caso rey de 3 es la jugada crítica para intentar ganar. El plan es llevar el rey hasta B3, por ejemplo C4, rey aquí, pero si algún día cae en un Zugwan, el negro, el hecho de tener el rey aquí y el peón en G2 puede ser importante. Y ahora veréis por qué. Porque contra G4, Aronian hizo una jugada brillante, demostrando un gran nivel de conocimiento técnico en los finales. Jugó H5, brillante. Una jugada que a todos nos dejó totalmente anonadados. Entrega un peón, quedándose con 2 peones de menos, pero justamente los peones de torre ayudan mucho a los finales. Pero para hacer esto, debió haber la siguiente secuencia. Torre jaque, rey E4, nada de torre por peón, porque como he dicho antes, la torre sale y entonces el peón avanza solo. Por tanto, nada de torre por peón, sino C4,
rey D4, C3, rey D3. Y ahora, tranquilamente, rey H7. Y aquí viene el segundo momento importante. Estuvimos calculando que rey C2, en lugar de H6, tal vez podía llevar a la victoria, en base a la siguiente variante. Ahora, si la torre se mueve, cae el peón. Por tanto, es una especie de Zugzwang. Solo puede mover el rey. Entonces, fijaros cómo lo haríamos esto. Daríamos jaque, avanzaríamos el peón de H. Buscaríamos una posición de ahogado. Vean. Avanzaríamos este peón. Avanzaríamos este peón también. Daríamos jaque. Y avanzaríamos este peón. Y ahora el rey está en ahogado. Pero ahora, después de este jaque, si comemos este peón, la partida es tablas. Torre rabiosa. Torre rabiosa no puede comerse nunca por el ahogado. Pero vean, una variante muy simpática. Jugamos rey B1, buena. C2, rey por torre. C1 dama. C1 con jaque mate de seguido. Por tanto, rey C2 parece que puede llevar la victoria. Parece. Contra rey C2 está claro que el negro tiene la opción de entregar el peón y hacer la misma defensa que hace ahora, que veremos en la partida. Pero la presencia del peón en H5 en lugar de en H6 quizás pueda ser importante para definir la victoria. En todo caso, Carlsen, que es el mejor jugador del mundo, ha jugado H6 y Aronian torre B3, rey C2, torre B5. Excelente jugada. Rey por peón y torre F5. Y ahora, esto es muy interesante porque esto es una pieza de información teórica de finales importantísimo. Esto se llama la posición de Vancura. La posición de Vancura. Vancura. V-A-N-C-U-R-A. Y se conoce desde 1500 y algo. Es una posición muy antigua. Básicamente consiste en: se juega contra dos peones de torre. Da igual que haya un peón añadido en H. Cualquier peón añadido aquí no importa. Se trata de tener siempre la torre atacando el peón de A, para que esta torre nunca pueda salir. Si la torre avanza y el peón avanza, la torre baja y sigue atacando el peón. ¿Cuál es el problema? Que el rey nunca puede apoyar, porque la torre se mantiene siempre en B5 y en F5. Nunca deja pasar el rey. Fijaros. Puede dar jaques, pero nunca deja pasar el rey. Que el peón avanza, bajo con la torre. Carlsen ha intentado liarle, pero siempre mantiene la torre en la quinta, atacando el peón de A5. Y ahora cuando la ataca, se va a B5 y luego a esta F5. Con trabajo y técnica, le ha obligado a dejarle en Zugzwang. Pero no importa, porque el rey pasa, pero seguimos dando jaques y el rey no tiene dónde esconderse. Cuando se acaban los jaques, siempre atacando el peón. Nunca podemos permitir que la torre salga y el peón avance. Y, como veis, siempre la misma técnica. Posición de Vancura. Y el rey aquí, perfectamente, no hace falta comerse este peón, si no nos obligan. Ya Carlsen aquí sabía que eran tablas, pero ha intentado un último truco. Por ejemplo, podríais preguntar, ¿qué ocurre si el peón avanza? Pues nosotros seguimos con nuestro plan, la misma idea. Siempre buscando mantener ataque sobre el peón y los jaques en cuanto el rey se acerca. Si el peón sigue avanzando, entonces colocamos la torre detrás del peón para que la torre no pueda salir. Y cuando el rey se acerca, nos alejamos lo máximo posible y tenemos jaques hasta la muerte, que es un sistema muy fácil de hacer tablas. Último truco de Carlsen. Se ha acercado hacia el peón.
Ha dado un jaque. Básicamente intentando liarle. El peón avanzado rápidamente. Aronian se pone a defender. Aquí ha hecho un amago de tablas para hacerle creer a Aronian que ya la posición era tablas, y aquí prepara su último truco. Su último lance ha sido ir hacia la torre, poner la torre en octava, y aquí viene rey de 5, siempre torre b6, torre jaque, y el último lance, h5, el último truco, porque en caso de rey por peón tenía preparado torre jaque y peón 7. Y no puede comer torre porque corona dama, y contra torre aquí sospecho que este final ya sí que se gana, porque el rey no puede pasar, el rey blanco va hasta b5, y cuando la torre baja hasta abajo se va hasta b6, c7, b8 y corona la dama. Por tanto, este era el último truco que buscó Carlsen antes de ya dar por tablas. Se puso rey h6, y esta es exactamente la misma posición que teníamos antes, faltando el peón de h3. Y aquí pues han acordado tablas ya en pocas jugadas. Torre 6, han cambiado las torres, y como no puede ser de otra manera, entre dos de los mejores jugadores del mundo han quedado con los dos reyes en el tablero. Bueno, ha sido un final muy excitante, y espero que el análisis que acabo de hacer os haya ayudado a mejorar vuestra técnica de finales, y más en concreto conocer el plan defensivo de Bancura y el mérito que tiene Aronian de localizar este plan a muchas jugadas de vista y ver que le funcionaba exactamente en esta posición. También habéis aprendido la torre rabiosa. Por tanto, yo creo que es un vídeo bastante completo. Si os ha gustado, me ponéis los comentarios abajo, los likes cuando os apetezca, y por mi parte me reencontraré con vosotros en próximos torneos a partir de octubre, y espero que lo paséis muy bien con los vídeos que hacemos desde ChessFM. Saludos y hasta la próxima.